Bienvenidos a este oasis de tiempo en la semana. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el mensaje a las tres últimas iglesias, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Recuerdan ustedes que el mensaje que habíamos estudiado la vez anterior con respecto a Tiatira, se hablaba de un largo periodo en donde se había tolerado a aquella mujer Jezabel, símbolo de la iglesia papal, y que terminó en 1798 con la Revolución Francesa? Sardis sería entonces el periodo de aquella iglesia que inicia en 1798 y avanza hasta 1844. Sardis significa canto de gozo o lo que queda. Es la continuación de la iglesia protestante. Verso 3 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Analicemos esta expresión. Tienen nombre de que viven, tienen el título de cristianos, pero sus obras están destituidas del amor de Dios. Sus obras no tienen la influencia del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas están perdidas con el solo esfuerzo de mantener un nombre en la iglesia, una buena reputación de cristianos, pero sus obras no son influenciadas por el Espíritu? En sus obras no está Cristo. El hombre trabaja solamente para su propia gloria. Verso 2 dice: sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las obras de un cristiano son perfectas cuando son hechas por la influencia del Espíritu Santo. Y en el caso de la iglesia de Sardis, carecían de ellas. Por eso las obras eran imperfectas, eran obras producidas por su propia justicia. Me hace pensar de que tiene nombre de que vive y estás muerto en el libro de Ezequiel, el capítulo 37, cuando habla acerca del valle de los huesos secos. Veamos el verso número 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ezequiel contempla ahí la forma de huesos esparcidos, otros en forma de humanos, aparentemente con cuerpos simétricos, con músculos. Parecían que estaban vivos, pero realmente estaban muertos en pecados. Y la única solución para que estos huesos vivan es el Espíritu de Dios. Miren lo que dice el verso 14 de Ezequiel mismo: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Lo hice, así dice Jehová. La iglesia de Sardis, como ustedes ven, carecía del Espíritu del Señor. No había continuado con ese fervor de los pioneros protestantes. Se habían olvidado de esa claridad que tenían en la exposición de las Escrituras. Habían perdido ese interés en seguir avanzando en la luz que el Señor les mostraba. Les dice en el verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor les envía esta advertencia en este periodo de la iglesia. Les invita a que se arrepientan, que se acuerden de lo que aprendieron de los pioneros protestantes, de su trabajo, de sus obras llenas de amor para con Dios y con la humanidad. Le dice: sé vigilante, porque si no van a ser sorprendidos, como el ladrón cuando viene en la noche y se quedarán sin nada.
Verso 4. Pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. El Señor envía un mensaje a la iglesia de Sardis para que pida el Espíritu de Dios, para que exista un reavivamiento en la iglesia. Y justamente se dice que hay un grupo de personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que son dignos. En este periodo de la iglesia de la Reforma, la iglesia protestante, se ve a un grupo de hermanos dignos, que habían sentido el reavivamiento del Espíritu Santo, que anhelaban un encuentro con el Señor. En este periodo de la iglesia se observa el surgimiento de un movimiento en diferentes países de la cristiandad que esperaban la venida de Cristo. Tanto en Europa como en América, hombres de fe y de oración fueron inducidos a estudiar las profecías, especialmente el libro de Daniel, el capítulo 8, verso 14, relacionado con las 2300 tardes de mañanas. Al escudriñar la palabra inspirada, hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En 1817, Guillermo Miller, norteamericano, había llegado a la conclusión de que el tiempo del juicio iniciaba alrededor de 1843 y 1844. 3 años después, en 1821, el doctor José Wolf, llamado el misionero universal, alemán de origen judío, empezó también a proclamar la próxima venida de Cristo. Su interpretación de los periodos proféticos era muy similar a la de Miller. Desde 1826 el mensaje del advenimiento empezó a ser predicado también en Inglaterra. El escritor inglés Moran Brock dice que cerca de 700 ministros de la iglesia anglicana predicaban este evangelio del reino. En la América del Sur, el jesuita chileno Lacunza, también en el estudio de las Sagradas Escrituras, encontró la verdad de la próxima venida de Cristo y la publicó en su libro bajo el seudónimo de Rabí Ben Ezra, dándose por judío convertido. En Alemania, esta doctrina fue también predicada por Bengel, ministro de la Iglesia Luterana. También en los países de Francia y Suiza fue predicado el segundo advenimiento por el ministro Gaussen. Pero el movimiento tomó forma bien definida en los Estados Unidos de Norteamérica. La gran verdad de la próxima venida de Cristo en poder y gloria fue extensamente proclamada. Como podemos ver, todos los ministros de oración, de estudio, predicaron sobre la segunda venida y coincidían alrededor de las fechas de 1843-1844. Los cálculos y la profecía estaban correctos. Sin embargo, la venida de Cristo en gloria estaba todavía en el futuro. Los tiempos anunciaban otro acontecimiento, señalaban el cambio de la administración de Cristo, el paso del lugar santo al lugar santísimo. Cristo iniciaría la obra de la purificación del santuario celestial. Verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a ver ahora el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal y empieza en 1844 y avanza el periodo de esta iglesia hasta la venida de Cristo Jesús a esta tierra. Veamos el periodo 1844, que es el periodo en que termina la iglesia de Sardis y empieza Filadelfia. Verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Se dice de Cristo que tiene Él las llaves de David.
Él es el heredero legítimo del trono de David. Él está por asumir su gloria con gran poder y reinar. Por esto podemos decir que Él tiene la propiedad y la autoridad de tener las llaves de David y abrir y cerrar algo. Vamos a ver qué significa este acto de abrir y cerrar. Hasta este momento, los mensajes se dirigieron a la iglesia mientras Cristo estuvo ministrando en el lugar santo del santuario celestial. Ya lo vimos a Él que se paseaba en medio de los 7 candelabros de oro, una lámpara, ¿no es cierto?, dentro del lugar santo. Así lo hizo el Señor con sus mensajes aproximadamente por 1813 años desde que subió a los cielos, y ahora lo vemos hasta 1844. Sin embargo, ahora lo vemos a Cristo en otro acto de abrir y cerrar algo. Vamos a revisar a qué se refiere esto. Veamos el santuario terrenal, el acto de abrir y cerrar. Revisemos Levítico capítulo 16, verso 2. Jehová dijo a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario detrás del velo, ante el propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo me manifestaré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón debía entrar detrás del velo al lugar santísimo solamente una vez en el año. ¿Y para qué? Vamos a ver en el libro de Levíticos 16:30. ¿Para qué debía pasar al lugar santísimo? Porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Es decir, que una vez al año el sacerdote cambiaba su ministración. Ese era un día de expiación, un día de borramiento de los pecados. Se abría la puerta del lugar santísimo, se cerraba la puerta del lugar santo. Hebreos, el apóstol Pablo, en el capítulo 9, verso 6, dice lo siguiente: y así dispuestas todas las cosas, cuando habla del santuario celestial y el terrenal, dice: en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, todos los días del año. Pero en la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Estamos hablando del día de la expiación. El mensaje a la iglesia de Filadelfia se dirige al tiempo cuando Cristo iniciaría el ministerio en el lugar santísimo en el día de la expiación. Este acto de abrir y cerrar que hemos conversado acerca del santuario terrenal es el mismo que se hizo allá en el santuario celestial. Cuando llegó el momento preciso de purificar el santuario celestial, este momento llegó en 1844, al fin de las 2300 tardes y mañanas que se describe la profecía del libro de Daniel, capítulo 8, verso 14. Miremos. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel se está refiriendo al santuario celestial y hay un periodo de tiempo para el cumplimiento de esta profecía. El análisis de Daniel lo vamos a hacer en un momento futuro cuando revisemos el libro de Daniel. Y precisamente a este suceso de abrir y cerrar mencionado en el pasaje, debemos considerar que el acto de abrir representaría el comienzo de la administración de Cristo en el lugar santísimo, y el acto de cerrar la cesación de su servicio en el primer departamento del lugar santo. Veamos el verso 8 del libro de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A Juan se le muestra una puerta abierta. El Señor abrió la puerta del lugar santísimo y nadie la puede cerrar.
Hay muchas denominaciones cristianas, hay muchos creyentes que quieren cerrar la puerta del lugar santísimo y en cambio quieren abrir la puerta del lugar santo. Pero ellos van a encontrarse con la novedad de que Cristo ya no está ministrando allí. Van a estar solos. La iglesia de Filadelfia es aquella que le sigue a Cristo en su ministerio en el lugar santísimo y contempla en el arca del pacto la ley de Dios y la vigencia del día sábado. Es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe en Cristo Jesús. Por eso dice de ellos: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya habíamos dicho que en la iglesia de Esmirna se había visto a muchos miembros de la sinagoga de Satanás. Ya decíamos que ellos son los hijos del pecado, que están constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el mal y el bien. Ahora se los ve también trabajando a la sinagoga de Satanás en la iglesia de Filadelfia, luchando en contra de la ley de Dios, queriendo que el mundo deseche la ley de Dios, que desobedezca la ley de Dios, que no acepte el día sábado como el día de reposo, que el mundo no distingue entre el bien y el mal, que acepten un lugar común, que acepten un día común en lugar de un día sagrado. Este verso dice que aquellos engañadores, la sinagoga de Satanás, hará el Señor que vengan y se postren a los pies de los justos y reconozcan que Dios les amaba. Este verso lo hemos visto en la historia y estamos convencidos que su cumplimiento tiene que ver para el futuro. Y está ligado con el libro de Isaías. Veamos Isaías 60:14. Cuando habla de la sinagoga de Satanás, miren lo que dice: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Y Malaquías 3:18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y Daniel 12:1 nos precisa el tiempo cuando sucede este versículo. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Antes de la segunda venida, el pueblo de Dios será sometido a una angustia terrible. Los poderes de la tierra perseguirán al pueblo de Dios. Pero de ese tiempo de angustia, el Señor le dará la liberación. El Señor los bendecirá, hará el pacto de paz. El rostro de estos hombres brillará como el rostro de Moisés cuando estuvo en el Sinaí y recibió las tablas de la ley. Y la sinagoga de Satanás en ese momento, en ese tiempo, cuando el pueblo de Dios reciba la bendición, se darán cuenta que estaban equivocados y adorarán a los pies de los hijos de Dios. Este verso está todavía en el futuro. Vamos a seguir en el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor viene pronto, más aún para aquellos que viven en la época de la iglesia de Filadelfia. Al que venciere, dice el texto, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
La iglesia de Filadelfia es aquella iglesia que recibe el sello de Dios en la frente. El Señor puede escribir ahí su propio nombre, el nombre nuevo y el nombre de su Padre. El nombre está vinculado con el carácter. Cristo pudo expresarse en el carácter de los hombres. Y los hijos de Dios, su iglesia, ha podido reflejar el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es el carácter del Padre. Por eso se dice de ellos que son suyos, son propiedad de Dios. Y Dios pone adicionalmente en sus frentes el destino, su ciudadanía, Nueva Jerusalén. Filadelfia es la iglesia de los sellados y especialmente en la última generación de Filadelfia, los santos vivientes que serán traspasados al cielo sin ver la muerte. Hemos revisado la iglesia de Filadelfia y prácticamente nos ha llevado hasta la segunda venida. Pero todavía tenemos aquí un mensaje más a la iglesia de la Odisea. Veamos los símbolos y a qué periodo se identifica. La Odisea significa juicio, es la iglesia del juicio y debe empezar en algún punto posterior a 1844 y termina cuando el Señor sale del lugar santísimo y acaba el periodo de la gracia. Verso 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. El gran problema de la iglesia de la Odisea es la tibieza. Es la iglesia del juicio porque el Señor probará a esta iglesia. El Señor les sugiere que mejor es que sea caliente como la iglesia de Filadelfia, fervorosa, con el amor de Dios en su corazón, o preferible que sea frío para que sienta necesidad del calor. Pero el gran problema es que es tibia. Y cuando el Señor la pruebe, el verso 16, por cuanto tú eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Odisea dice de sí misma en el verso 17, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no te das cuenta, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de la Odisea vive por su propia justicia, cree que puede ir al cielo por sus propios méritos. No siente necesidad del Salvador, no siente necesidad de un cambio en su vida. Y no se da cuenta que es un desventurado, pobre, está ciego y desnudo. Pero la condición de esta iglesia no es del todo desesperada. Miren el verso siguiente, cómo el Señor, bondadoso y misericordioso, le da una oportunidad. Verso 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor se manifiesta como un mercader, en donde pide que compren de Él el oro afinado en fuego, que es la fe que obra por el amor, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, el símbolo de su justicia, la justicia de Cristo, su carácter. Y unge tus ojos con colirio, el colirio del discernimiento espiritual. Compra estos 3 dones del Señor, le dice a la iglesia de la Odisea. Pero la moneda de intercambio le dice en el verso 19, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. La iglesia, la Odisea, debe arrepentirse de todos sus pecados. Y por medio del arrepentimiento de sus pecados y el celo para no volver a cometerlos, puede adquirir estos dones de Cristo Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Un precioso banquete espiritual con el Señor desea tener con cada hombre.
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos aquellos hombres que vivimos en la tibieza de la Odisea, tenemos esperanza. Si aceptamos los dones que da Cristo, el testigo fiel, si tomamos el oro, las vestiduras y el colirio, tendremos otra condición. Tendremos la condición de la iglesia de Filadelfia, porque esa es la iglesia que le espera al Señor en su segunda venida. Hemos analizado el mensaje a las iglesias. Les invito para que en el próximo estudio revisemos el capítulo 4 sobre la adoración celestial. Muchas gracias.